Buenas, hoy quiero hablarles sobre Tila. No considero que es un mal personaje, pero sí les voy a explicar por qué considero que no se desarrolló correctamente. Primero que nada, su apariencia nueva es subjetivamente olvidable. No tiene algo que la haga icónica. Su apariencia original con el que la vemos en el primer episodio es la misma, solo con una falda. Tú puedes decir lo que quieras sobre que no es ropa de soldado, pero tú ves su tiara y la reconoces donde sea. Eso está ahí. Cuando se hace el salto de tiempo, no hay mucha diferencia, así que pareciera que pasaron 6 meses. A lo mucho quizá. Entonces no hay un gran impacto. Quizás si la hubiera mostrado en el primer capítulo algo más delgada, hubiese podido generar mayor impresión. Ahora, vámonos a la parte de la historia. Comienza bien. Tila está pasando por su mejor momento. Va a ser nombrada como la sucesora de su padre. Y esto nos lleva directamente a los eventos que ya vimos en esta parte, el primer episodio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay 5 personas importantes en la vida de Tila, como en la vida de cualquier otra persona. 2 de ellos son su amigo de la infancia, Adam, y el campeón, su héroe, He-Man. También en la versión de los 80, al menos en un episodio, confesó que tener interés romántico por ambos y no poder decidirse por uno. Si eso también se incluyó en la escritura, hay que decir que explica mucho su comportamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que está mal desarrollado? Porque de esta escena donde lo ve morir, nos vamos directamente al Salón del Trono. No tenemos un momento donde la vemos caer al suelo llorando. No sabemos cómo reaccionó al siguiente de ver su muerte. No fue contra Gringer y lo llenó de preguntas. Creo que todos habríamos hecho eso en una situación así. Entonces, nos vamos al salón. Su padre, o la tercera persona más importante en su vida, digámoslo así, no sé en qué orden lo quieran poner ustedes, confiesa que sabía el secreto y justifica que el príncipe le ordenó guardar silencio. Sinceramente, en la versión de los 80 nunca se justificó. Estaba ahí por la moda de la doble identidad de los superhéroes. Luego descubre que la reina, una figura materna para ella, sabía el secreto. Esta lo descubrió uniendo cabos sueltos. Por eso se molesta tanto cuando ve que el rey no sabe. Pero el rey también, siendo la quinta persona importante en su vida, si el rey y la reina también eran muy importantes para ella, porque digamos que en cierta manera eran como tíos, a los que ella quería mucho, los conocidos de la infancia. Así que con todos actuando de una manera totalmente distinta a la que ella espera, se entiende que se enoje. Pero como no hemos tenido estos momentos, o la escena, todo va muy rápido, tanto para ella como para nosotros. Por lo tanto, se percibe más como un berrinche que como un verdadero punto de quiebre emocional que tendría que ser esta escena. Luego, cuando se hace el salto del tiempo, como les digo, un gran error es no decirnos directamente cuánto ha pasado. El diseño nuevo de Tila no da a entender que haya pasado demasiado tiempo, pero la desgracia de los campesinos y lo que ocurre en Montaña Serpiente es lo que nos hace entender que han pasado varios años, lo que también hace preguntar por qué Sorceress tardó tanto tiempo en irla a buscar y bueno, se entiende que quizás estuvo pensando cómo efectuar el plan. En realidad tampoco está muy justificado ese asunto. Cualquiera diría que tardaría unos meses en irla a buscar, no unos años.
sobre todo porque la magia es lo que mantiene viva a Eternia y al universo, como se explica. Luego, en primera instancia, por estar enojada, Tila rechaza ayudar. Granger la convence con lo que sería manipulación emocional. Y luego tenemos este mismo proceso con Duncan. Y con ambos personajes está mal. No, va muy rápido, no lo entiendes del todo. Duncan también se niega para ayudar por una justificación que no es muy buena. Sí, por un lado dice que si lo descubren lo matan, pero mi hijo, el mundo se está muriendo. O sea, solo tu muerte llegaría un poquito más rápido. Y quizás hasta se podría decir que menos severa, quizá. Es decir, se siguen sintiendo muy antinaturales. Luego el tema cuando ya están en Preternia, la escena de Tila se ve muy bien, es decir, parece que avanzó en su duelo frustrado, porque eso es en la situación en la que ella está. Podría decirse que está en la etapa de negación, entonces, porque se alejó de todos. Luego llegamos a Preternia y la toma con Evelyn cuando ya se había dicho un momento atrás por Orco que esta gastó toda su energía abriendo el portal y por eso no pudo ayudar. Entonces aquí otra vez se siente que está haciendo una berrinchuda Tila. La situación con Adam está entendible hasta cierto punto. Es decir, él le dice, bueno, ¿quieres hablarlo? Ella no quiere, por el mismo proceso de negación. Luego cuando logra hablar un poco, él trata de convencerla de hablar, te pide, dice, bueno, pero yo morí, salvamos la situación. Obviamente se puede decir que este es un proceso de me perdonas, pero no tanto, simplemente ella no le está explicando la situación a él, por lo tanto él no puede, digamos, buscar las palabras correctas para expresarse en todo el sentido. Quizá también aquí no digo que tal vez unos minutos más de conversación, porque es justamente este tipo de cosas, digamos, podría ser un símbolo de una situación, de la situación emocional. Es decir, Tila quiere hablar del tema, pero al mismo tiempo no quiere volver a pasar por el mismo dolor, así que se niega a hablar todo como debería. Considero que el problema es ese, no hay suficiente tiempo, se entiende que son pocos capítulos, pero este personaje para ser la protagonista requiere de mayor desarrollo o debió tomársele unos minutos más para esto, para poder entender bien qué está pasando por su cabeza y de esa manera no ver esto como un berrinche. Y hay momentos que algunos personajes tan antinaturales a pesar de la situación grave. Personalmente quiero ver los siguientes episodios, ver si con esto pueden solucionar los pequeños errores que tenían aquí, las cosas que molestaron a la mayoría, que a mí no me parecieron graves, demasiado graves más bien. Y tampoco estoy de acuerdo con la teoría de que ella va a ser la nueva portadora de la espada del poder. Esto sería muy contradictorio con la propia serie de los 80, donde se declara que ella sería la sucesora de su madre. Para quienes no sepan y no les importa saber, Sorceress, la guardiana de Grayskull. De ahí viene el poder que ella hizo surgir cuando estaba en Subternia. Así que no está sacado de la nada si eso era lo que les preocupaba. Por ahora solo resta esperar que salgan los siguientes 5 capítulos y esperar sin expectativas demasiado altas. Yo tendré las mías normalitas, es decir, espero un buen final, pero sin llegar a ser nada
demasiado espectacular. Espero que me comprendan. Así que sí, en pocas palabras, Tila no está mal escrita, en cierto modo lo que está es mal desarrollada. Quizás le hubiera convenido tener 3 o 4 episodios más para poder hacerlo correctamente. Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes hoy. También invitarlos a echar un ojito a mi Instagram. Les dejaré el enlace en la descripción. He publicado un par de dibujitos, nada muy impresionante, pero espero que les gusten. Chao.